Parte 10. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando Dios quiere llevar a una persona al nuevo nacimiento, primero Él obra en esta persona para convencerle de su pecado, donde uno se da cuenta de que todos sus esfuerzos para hacer lo bueno no sirven ante Dios, que siempre quedan intenciones malas en el corazón y que no pueden liberarse del pecado. Entonces uno pregunta desesperadamente, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Donde alguien hace esta pregunta desde lo más profundo de su corazón, allí Dios puede mostrarle toda su gracia y su perdón. Allí Dios puede mostrarle que Él ya hizo todo por nosotros, que nosotros no podemos alcanzar la justicia por nosotros mismos, pero el Señor Jesús nos regala su propia justicia. Ahora, ¿quiénes pueden llegar a esta convicción del pecado y a esta salvación? Solo aquellos que antes ya deseaban servir al Señor y se han esforzado por cumplir sus mandamientos. A estos Dios les puede mostrar que sus propios esfuerzos nunca alcanzan y que necesitan la gracia de Dios. Este camino necesariamente pasa por un quebrantamiento. Dice en Salmo 51, 17. Y en Isaías 66, 2 dice Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es un problema en la iglesia que muchos quieren cortar este camino, porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan 2, 4 y 5, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, ¿cómo puede ser salvo alguien que dice que no es necesario cumplir los mandamientos de Dios? Esta persona no ha sido convencida de su pecado, no le da importancia al pecado, y por tanto no se ha arrepentido verdaderamente de su pecado. Nunca ha temblado ante la palabra de Dios, pero el arrepentimiento es necesario para la salvación. La primera palabra que Jesús predicó en público fue esta, arrepiéntanse. Y lo mismo había dicho Juan el Bautista antes de él. Y también en el día de Pentecostés, cuando empezó la iglesia, y la gente preguntó, ¿qué debemos hacer entonces? La primera palabra que les respondió Pedro fue, arrepiéntanse. El Señor dice así, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 24 y 25. Y en Mateo 13, 44 dice así, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí no dice que la salvación es gratis. Al contrario, aquí dice que la salvación cuesta todo. Cuesta toda tu vida y todo lo que tienes. Como los discípulos del Señor, que tenían que dejar todo para seguirle. Entonces el reino de Dios cuesta, la gracia de Dios cuesta, aunque no la podemos merecer con nuestros esfuerzos, con nuestras obras, pero cuesta la entrega de nuestra vida. Y hoy en día muchas veces no predicamos esto, sino predicamos una gracia barata, como dijo una vez el teólogo Dietrich Bonhoeffer. Él dijo
que las iglesias hoy tiran la gracia de Dios aún detrás de aquellos que ni siquiera la desean y que nunca se arrepintieron del pecado. Y él dijo que esta gracia barata es una justificación del pecado, mientras Dios nunca justifica el pecado. Dios justifica al pecador, pero nunca excusa o justifica al pecado. Muchas veces son estos cristianos liberales que también introducen la teología liberal en las iglesias. Esta es una teología que dice que la Biblia es un libro humano que puede contener errores y que no hay que tomarlo todo al pie de la letra, porque los autores bíblicos podían haber cambiado algunos hechos y algunas palabras. Y entonces también tratan de dar otro sentido a muchos pasajes bíblicos, y decir que no hay que tomarlo tan en serio como está escrito. Y es claro que esta es una excusa conveniente para seguir pecando. Dios es completamente capaz de expresarse de una manera clara y entendible, y así también debemos entender la palabra de Dios. ¿Realmente perdonará el Señor a alguien que no se arrepintió, que sigue pecando y que dice, pero yo creo en Jesús y yo creo que Él en su bondad me va a perdonar? Esta es una idea equivocada acerca de Dios. La palabra de Dios está escrita para que se cumpla, no para que la tomemos a la ligera. Romanos 7:18, donde Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y de decir, ya entonces nunca podemos hacer lo bueno. Pero Pablo no se queda ahí. En el verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él reconoce que este no es un estado normal, sino que debe ser librado de este estado de no poder hacer lo bueno. Y en el capítulo 8, verso 4 dice que Dios envió a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Lo que Dios exige tiene que cumplirse. Es que el cristiano verdadero consiste no solamente en carne. Pablo dijo que en mi carne no mora el bien. Pero el cristiano verdadero tiene dentro de sí también el Espíritu Santo, y cuando el cristiano anda según el Espíritu, ahí sí puede cumplir lo que Dios exige. No en sus propias fuerzas, pero en el poder de Dios. Entonces no nos dejemos desviar por la gracia barata. Y no prediquemos así a la ligera que la salvación no cuesta nada. Prediquemos la palabra de Dios de una manera que convence al pecador de su pecado. Porque solo si alguien llega a este quebrantamiento ante Dios, solo ahí podemos decirle también que Dios lo salva por gracia. Porque la gracia de Dios es solo para los arrepentidos.